Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Fíjese que he estado leyendo dos libros y he encontrado cosas muy bonitas, muy interesantes en la palabra. Uno de ellos es Apocalipsis y el otro es el libro de Job. Están muy interesantes, muy apasionante la palabra. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Me regala un fuerte amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque hasta acá tu mano ha estado con nosotros. Bendiga al pueblo que esta noche está en tu casa. Bendice a aquel que a través de este medio o de otro oye tu palabra. Que esta bendita palabra bendiga nuestra vida. Que nos ayude, Señor, a establecernos en la fe y que podamos cimentarnos aún más de lo que estamos. Oramos por aquel que no esté en tus caminos, para que tengas misericordia, Señor, del perdido, y para que nos uses, Padre, como el medio para acercarlo a tus pies. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Yo no sé a cuántos de ustedes alguna vez a mí me dijeron y me enseñaron que el fin del mundo se iba a dar en el año 2000. Y muchos en el año 2000 vivíamos con un tremendo miedo. Antes de que el año 2000, y nos daba miedo cuando se hablaba del fin del mundo. Y que decían que el cerro San Jacinto iba a hacer erupción, que el cielo y la tierra y que las estrellas van a caer. Y nos daba miedo, hermanos, eso. Y a algunos todavía les sigue dando miedo hablar del fin del mundo. Están acá. Y el año 2000, el fin del mundo. Y para esa época salió algo, una situación famosa llamada el Che 2K. No sé si se acuerda. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, hermano? No se acuerdan. Ese es el problema. Tenemos mala memoria. Nos hacen las cosas y nos olvidamos. Yo no estoy hablando de guardar rencor y resentimiento. No, ese es el problema, la memoria que tenemos, hermano. Se nos olvida todo. Se les olvidó que hubo un diputado que valió un policía y ahí la gente votó por él. Ese es el problema. ¿Están acá, hermano? Se les olvidó. No, pues todos los evangélicos cuando vienen las elecciones hasta sacan la banderita y votemos por aquí. Pasaron las elecciones, ganó Nayib, ganaron todos los demás. ¿Y usted qué ganó? ¿Y usted qué ganó? ¿Qué ganaron, hermano? Y entonces, ¿por qué apoya gente, pues? Si la única bandera que tenemos que levantar es la bandera del Señor. La victoria del pueblo. ¿Cuál victoria del pueblo, hermano? Si usted debe la luz y el agua. Es cierto, hermano. Salimos adelante porque Dios es grande y bueno para con nosotros. Por eso es que salimos adelante. Punto y final. Punto y final. Entonces uno tiene mala memoria, a uno se le olvidan las cosas. Las cosas que no deben de olvidarse no se nos olvidan. En el año 2000 nos decían que se iba a terminar el mundo. Yo no sé cuántos creyeron eso, yo sí lo creí, me daba miedo. Y decían que se iba a levantar aquí contra allá, porque la Biblia dice se levantará nación contra nación. Y leer el Mateo 24, hermano, era como ver El Exorcista y terminar con miedo. Pero el fin del mundo para la iglesia del Señor
el fin del mundo no debe de ser algo temeroso para aquel que ha nacido de nuevo. Hablar del fin del mundo no debe de ser un problema de miedo, sino al contrario, porque antes de que el mundo se termine, la iglesia habrá sido raptada por el Señor. Habrá un suceso que se llama, ¿cómo se llama? El rapto de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura en busca Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses. Sí, segunda es. No, pero primera creo que. Primera carta, capítulo 4. El apóstol Pablo le escribe a la gente de la iglesia de Tesalónica, a esos hermanos que estaban padeciendo una gran persecución, a esa iglesia que estaba siendo perseguida, a esa gente que estaba pasando por problemas difíciles, aquellos que tenían aquella dificultad y decían: ¿qué va a pasar con mi pariente que ha muerto en Cristo? El apóstol Pablo escribe en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 11 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que ¿qué? Excelente, hermano, yo corto. Primera carta, les dije, capítulo 4. ¿Cómo no? Primera carta de Tesalonicenses, la primera vez, versículo 11. Yo me ven encendido predicando, hermano. Ustedes me mataron el fuego. 3, hermano. Qué barbaridad. Yo con todo, hermano. No, pastor, no era así. Perdí elegancia, hermano. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y el apóstol le escribe: tranquilos. Ese que murió en el Señor un día se levantará cuando la trompeta suene, hermanos. Porque ese va a ser el suceso que va a marcar el principio de la tribulación. ¿Están acá? La iglesia no pasa por la tribulación. Usted y yo no pasaremos por los juicios. Usted y yo no pasaremos por los tormentos. Ni siquiera vamos a conocer al anticristo. No vamos a conocer al anticristo, porque antes de que él aparezca, el rey de los reyes habrá venido por la iglesia que él compró en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos de los que están acá, hermanos, ya recibieron al Señor, pero la Biblia dice: un poco y el que ha de venir vendrá. Pastor, ¿y por qué está predicando de esto? Porque Jesús va a venir, hermanos. Es que a veces solamente le hablamos a la gente: hermano, va a prosperar. Y el hermano trozo de demonio, y le decimos que va a prosperar. ¿Aló? Gran pícaro. Y hermano, usted está en victoria. Y el tipo es un gran pícaro, hermano. ¿Aló? Hermano, así Dios lo va a bendecir. Y como Dios lo va a bendecir, hermano, si de la bebida dejado. Aleluya. ¿Están acá? Y la iglesia gloriosa, hermano, y la iglesia victoriosa. ¿Y cuántos van para el cielo?, pregunta uno. Entonces la tribulación comienza después del rapto de la iglesia, antes del anticristo, antes de los sellos, antes de las trompetas, antes de la ira del juicio de Dios, antes de las copas, antes del sello, y que el 666 y tantas cosas allí que se inventan, que se dicen, que se creen. Antes de todo eso, la iglesia estará en la gloria con nuestro Dios. Pero ojo, hay que estar atentos a la trompeta, hermano, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo sí tengo esperanza de que Cristo va a venir, y de la hermana que se reúnen acá. No me entendieron, pero bien. Esta le llama esperanza 1, le llama esperanza 2. Aquí por esperanza no perdemos, hermano. Que no os entristezcáis como los otros. Aquel pariente que murió en el Señor, quizás murió de una manera trágica, quizás murió en un suceso tremendo,
Quizás murió, hermano, y nunca recibimos el cuerpo. Quizás murió en el mar y el mar jamás entregó el cuerpo. Tranquilos que un día la trompeta va a sonar. Y aquellos que murieron en Cristo, aquellos que fueron olvidados, señalados, aquellos que dijeron: estos evangélicos son aburridos, estos hermanos todo el tiempo pasan metidos en la iglesia, ¿para qué hay que estar en la iglesia metidos? Si solamente con una vez basta. No, hombre, no hay ningún problema. Es que nosotros hemos reconocido que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso estamos acá. ¿Habrá alguien que pueda alabar el nombre de Dios? Por eso estamos acá, dándole la gloria y la honra. La trompeta va a sonar, hermanos. Un día mi Dios vendrá al cielo, no llega. La gente lo canta y ni lo cree. Hay que estar esperando, hermanos, al Señor. Y uno se prepara. Cuando uno está esperando a alguien, uno se prepara. Cuando el pariente lejano va a venir, hasta el cuartito le hacemos. Le pintamos hasta con cal el cuarto para que aquellas manchas como de esas de agua, hermano, que se le filtró lo de la pila de la vecina. Esas manchas de agua, para que el cuarto esté bonito. Mira, fíjate que va a venir tu hermana, así que desocupó este cuarto y solo por unos meses. Y van sacando al otro y le preparan el cuarto, le preparan la cama, le preparan el sillón, le preparan las pantuflas. Porque el que viene de los Chunay va a venir con todo, para que se sienta tranquilo, se sienta nice, se sienta en familia. Y qué bueno, hermanos, porque hay que recibirlo bien. La iglesia debe de prepararse, porque viene uno que no viene de los Chunay, sino que viene del cielo a traer a la iglesia para hacerla levantada. Y la iglesia tiene que estar esperando el regreso del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis. ¿Como quiénes? Porque para Dios nosotros somos lo más importante que Él tiene. Dios mismo vendrá por su iglesia, porque Él no la pone en manos ajenas. Dios mismo viene por lo que es de Él, por la que compró, por la que lavó, por la que redimió y por lo que rescató. La Escritura dice: porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se activan, hermanos. Resucitarán primero. Y ahí van aquellos que sufrieron en la vida y que murieron creyendo en el Señor. Aquellos hermanos, ahí va a aparecer el hermano Margarito también. Ahí van a aparecer muchos de ustedes, de su familia. Muchos de ustedes que perdieron familiares. Muchos de nosotros que hemos perdido familiares. Muchos de aquellos que los vimos, que los enterramos, que les pusimos flores. Aquellos que murieron creyendo en el Señor, que murieron con esa esperanza. Ahí va a resucitar el padre de muchos de ustedes, la madre de muchos de ustedes. Aquellos hijos que perdimos en alguna ocasión, ahí se van a levantar. ¿Saben por qué? Porque Dios no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza un poquito, y el que ha de venir va a aparecer. Hay que estar atentos y alerta, iglesia, porque quién quita que un día de estos la trompeta suene y la iglesia sea levantada. Y más de algunos de ustedes van a querer aparecer ese día al culto, hermanos, ya no estemos. Y bueno, puchi, el pastor que tarde no ha venido, hombre. Irresponsables estos hermanos, hombre, que no piensan abrir la iglesia. Si a las 9 de la noche no han venido, yo me voy. Wow, hermano, la iglesia no me sabe. ¿Y qué caos será? ¿Y qué caos será a nivel mundial? Y la morgue y medicina legal, y la gente buscando a sus parientes, y el montón de madres enloquecidas buscando a sus hijos. ¿Qué caos será aquello? Qué difícil, qué tremendo. Entonces esto le da paso a lo que es la gran tribulación. Y miren qué maravilloso, porque Juan el apóstol, y ahora entro a Apocalipsis, Juan el apóstol estaba en una isla llamada Patmos. ¿Cómo se llamaba? Patmos. Y lo habían mandado ahí, dice en el capítulo 1, versículo 9, ¿cómo dice? Yo, Juan, ¿qué?
vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Esta no es la gran tribulación, ni de la tribulación que hablo después del arrebatamiento. Esto es de la tribulación a consecuencia de las persecuciones, de los problemas que había. Porque a los creyentes, a los que habían creído en Cristo, los comenzó a perseguir el imperio romano. ¿Está acá? Los comenzó a perseguir el imperio romano. Ahí fue donde salió el circo romano, donde aventaban a los cristianos a los leones, donde los aventaban en el circo para que se los murieran devorados por las presas, por los tigres. Y eso era un show. Ver a los cristianos emproblemados era un show. La gente gozaba. Incluso todavía la gente goza cuando usted tiene un problema. Todavía la gente se ríe cuando a usted le va mal. Todavía la gente aplaude porque las cosas no le salieron bien. Pero no olvida que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hoy quizás pueden reírse, pero un día la iglesia del Señor se va a gozar en la presencia del Señor cuando Cristo haya venido por su iglesia. Y entonces Juan estaba en una isla llamada Patmos, con T, ahí dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Estaba dónde? Versículo 9, ¿a dónde estaba? ¿En la isla qué? Llamada Patmos. En la isla llamada Patmos. Y estoy aquí en la isla llamada Patmos porque me vine a turistear, dice Pablo. ¿Ah? Y estoy aquí en la isla llamada Patmos porque el domingo no quise ir a la iglesia y me vine para acá. ¿Aló? Y estoy aquí en la isla llamada Patmos porque así es el evangelio. ¿Por qué estaba ahí Pablo? Qué bonito estar viendo el culto sentado y yo parado, hermano. ¿Por qué estaba en la isla llamada Patmos? Por causa de la palabra. Él no estaba ahí porque era un mal creyente. Él no estaba ahí porque había pecado. Él no estaba ahí porque él había desobedecido al Señor. Al contrario, él estaba ahí por causa de la palabra. Y qué paradójico, hermano, que por servirle a Dios terminé mal. Qué difícil, qué irónico, que por creerle al Dios de los cielos terminé mal, terminé en la isla. Pero miren qué maravilloso es el Señor. Por eso le vuelvo a repetir que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En aquella isla, en aquella soledad, en el abandono, recibió y vio cosas que nunca nadie ha visto. Cosas indescriptibles. Él vio la última revelación de todos los tiempos. ¿En qué momento él vio todo eso? En un momento de soledad, en un momento de abandono. Por eso las crisis, los desiertos, los momentos de tribulación en nuestra vida, lejos de alejarnos de Dios, deben de servir para acercarnos al Señor. El que ama a Dios, hermanos, todas las cosas les ayuda bien. Y Juan, el apóstol, estaba en esa isla, olvidado, acompañado por los cangrejos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué pasó? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Y qué? Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis quiere decir revelación. Eso quiere decir Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Por eso es que en su Biblia dice arriba el Apocalipsis o el libro de las revelaciones de Juan. ¿No dice así? En algunas. ¿Ah? La revelación, no dice la revelación de Juan. En algunas sí así aparece, en el mío solo dice Apocalipsis. Porque Apocalipsis quiere decir eso, revelación. A Juan en la isla de Patmos se le dio algo que no se le dio a otro. Tuvo una visión clara de los últimos tiempos. Los únicos que pudieron tener experiencias así, se me viene a la mente Pedro, cuando Pedro sube al monte Tabor, el monte de la transfiguración. Es que mira, hermano, lo que yo quiero que usted y yo entendamos esta noche es que vale la pena creerle a Dios. Y aunque aparentemente las cosas están mal, no se olvide que el que ama a Dios todo le va a ayudar a bien. Aunque posiblemente hoy no lo entienda,
Y quizás Juan no entendía por qué estoy en la isla, si yo te he servido, por qué estoy olvidado, si yo di mi vida para ti, por qué me está pasando esto, Señor, si yo lo dejé todo por ti. Tranquilo, Juan, que con un propósito lo puso en la isla de Patmos para Dios manifestarse en la vida de Juan de una manera que no podía haberlo recibido en otra circunstancia. Siempre los hijos de Dios vamos a ganar, hermanos. Y recibe aquella revelación y comienza a ver cosas. Por eso dice el versículo 19 del capítulo 1. ¿Cómo dice? Y le dice el que le estaba hablando: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de eso. El libro de Apocalipsis encierra una gran bendición. Por eso le decía yo que a muchos les da miedo hablar del fin del mundo, que la bestia, que el anticristo, que el falso profeta y que esto va a caer. Yo cuando estaba pequeño a mí me daba miedo, pero ¿sabe por qué? Porque no tenía esperanza. Cuando uno no tiene esperanza, a uno le da miedo todo. Pero cuando uno sabe, hermanos, que su nombre está escrito en el libro de la vida, pues lo que uno está esperando no es al anticristo, sino el sonar de la trompeta del Señor. Y la iglesia tiene que estar atenta, hermano. La iglesia no puede estar desapercibida. La iglesia tiene que estar esperando al Señor. Tiene que estar dispuesta para el amado. Como la novia cuando le dijeron que iba a salir. Cuando le dijeron: hoy vamos a ir a vitrinear a Plaza Mundo. Porque así son los noviazgos, hoy es de vitrinear, hermano. Antes se iba a disfrutar, hoy a vitrinear. Te voy a llevar, mi amor, a vitrinear. Y como con esas promociones de la nevería, el 2x1, está bueno, ¿verdad? ¿Y por qué no compras dos? No, es que uno es más romántico. ¿Cuál más romántico? Solo para uno le alcanza. Y todavía pagando con cupones. Pagando con cupones, hermano. Pero bien, y así debe estar la iglesia esperando al Señor. Dispuesta, ataviada, expectante a lo que Dios quiere hacer. Y se le revela a Juan esto de los últimos tiempos. Y le dice: escribe las cosas que has visto. Las que son Pasado, presente y futuro. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Entonces, el libro de Apocalipsis, mire que dice el versículo 3. ¿Cómo dice? Lea la Biblia, hermano, porque hay una bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. Because the time is near. Porque el tiempo está cerca. Because the time is near. Close. That's right. Ojo, libritos de a peso, de a core en los buses salen buenos, hermano. Salen buenos. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Es una bendición. Por eso le invito a leer la Biblia. Y el libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo. Como en aquel momento las cosas que Juan estaba viendo no entendía, las asimiló a lo que él entendía. ¿Sí me doy a entender? Si no me entiendes, no me entenderás, ¿me entiendes? Pues sí. Y dice la palabra: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué más? los que guardan las cosas en ella y los que las guardan. Esta palabra hay que atesorarle en el corazón, porque es nuestra esperanza. Es la esperanza en la que nos agarramos. Es la esperanza de que Cristo volverá por nosotros, hermano. Que no ha sido en vano nuestra fe. No es en vano lo que estamos haciendo. No es en vano muchas lágrimas que muchos de nosotros hemos derramado. Ay, vamos otra vez para la iglesia. Usted cobra y vive, usted parece peor que una silla. No es en vano, hermanos. No es en vano. Un día de plano, Dios va a honrar la fe de su iglesia. A través de todos los tiempos que hemos sido señalados como los aburridos, como los tristes, como los que no están en nada.
como los antisociales. Mira, no lo invité porque como él no chupa, él no es alegre, tu tío. Mira, cada vez que me lo encuentro solo hablarme del Señor viene. No, mejor no lo tomes en cuenta. Está bien, no hay problema. Si en la lista de invitados no está su nombre, no se preocupe. Pero sí preocupémonos si no está en el libro de la vida, porque ese es el que interesa. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si en el del baby shower no está, si en el de los 15 años no está, si en el de la despedida de solteros no está, no me importa. Con solo que esté en el libro de la vida, la gloria sea para el Señor. Alabe a Dios porque Él es bueno. Juan aparentemente terminó mal, pero lo que para los hombres estaba malo, para Juan tuvo experiencia. Dice que estaba en el Espíritu. Eso es importante. Nadie puede recibir nada del Señor en la carne. Aló, bienvenidos a la casa del Señor. Nadie puede recibir cosas en la carne. Dios quiere hablar a nuestro espíritu. ¿Están acá? Amén. Ponete al lado, no hay nadie. ¿Qué tal? En sonido hoy. Dice, yo estaba en el Espíritu. En el Espíritu. Los problemas lo único que hacen es ponernos sensibles. A veces las tribulaciones lo único que provocan es quebrantar, orgullo, altivez, y lo vuelven a uno sensible. Tan sensible se vuelve uno a la voz de Dios que hasta a través de los anuncios Dios siente que le habla a uno. Nadie que quiera recibir algo de Dios en la carne podrá recibirlo. Por eso Dios nos pasa por procesos donde lo que hace es que va matando la humanidad, va matando la carnalidad. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de la carnalidad, de lo humano. Nos volvemos tan humanos, somos tan humanos, nos volvemos tan carnales que nos hace falta un poco más de espiritualidad. ¿En dónde lo vemos? ¿Dónde lo notamos? En el trato con nuestros hermanos, en el trato con nuestros semejantes. Por eso dice, yo estaba en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu. Cuando nosotros en el Espíritu entramos en la presencia del Señor y entramos en su gloria a través de la adoración, a través de la alabanza, a través del ayuno, nuestro interior se vuelve más sensible para lo que Dios quiere hacer. ¿Están acá? Entonces este individuo no pudo recibir de otra manera esto, sino que lo recibió en el Espíritu. Y dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y mire qué maravilloso. Versículo 11. Y la voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Y qué pasó? Y envía para 7 iglesias que están en Asia. Mire cómo comienza el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos enseña el fin de todas las cosas. La tribulación, los juicios de Dios, el anticristo, el reino milenial, el regreso de Cristo triunfante con su iglesia. Pero antes de Dios hacer cuentas con el mundo, primero, ¿a quién le escribe? ¿Ah? A la iglesia. A la iglesia. No podemos arreglar el mundo si primero no hemos arreglado nuestra casa. ¿Están acá? Y Dios, antes de hacer cuentas con el mundo, hace cuentas con la iglesia. Y escribe lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí menciona 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Antes de Dios, hermano, querer hacer algo, primero ajusta tuercas en la iglesia. Uno debe entender el mensaje que Dios estaba dando. Y estas 7 iglesias tienen características bien importantes. Si usted lee el mensaje a las 7 iglesias, no eran solamente esas iglesias las que existían, no, porque acuérdense que estaba Galacia, estaba Filipos, estaban las otras iglesias que el apóstol Pablo menciona en las cartas. Pero estas 7 iglesias parecen que eran las iglesias como más emblemáticas de Asia.
la iglesia de Éfeso. El nombre Éfeso significa deseada. Es la iglesia del movimiento apostólico en el Nuevo Testamento. Es la iglesia donde Pablo estuvo 3 años. La mitad del ministerio de Juan el Amado fue desarrollado ahí. Era importante Éfeso porque a pesar de que tenía un puerto, eso lo volvía comercialmente atractivo, y por la cantidad de gente que habitaba en Éfeso, lo convertía también en lo político y en lo cultural, lo volvía también atractivo. En Éfeso estaba también el templo de la diosa Diana, y Éfeso simbolizaba el movimiento apostólico de la iglesia primitiva. Ahí se desarrollaron muchas cosas. Es importante. El nombre Éfeso significa deseada. Y si usted comienza a leer, se lo digo de deber, vaya a su casita y lea las 7 cartas de las diferentes 7 iglesias. Se va a dar cuenta que Dios le dice una cosa a una y le dice otra cosa a la otra. Estas 7 iglesias eran la representación del evangelio en Asia. No eran las únicas que había, pero Dios no puede arreglar nada con el mundo si primero no ordena la casa. Nosotros, amados hermanos, queremos conquistar el mundo, queremos ganar las naciones, y ni siquiera nuestra propia casa hemos arreglado. Y Dios, en su amor y en su misericordia, primero trata de ordenar la casa. A la iglesia de Éfeso es la iglesia aquella donde el Señor le dice, y mire qué características, porque en las 7 cartas, hay características que yo quiero resaltarle hoy. En las 7 cartas, la primera característica, 3 le voy a dar. La primera característica de las cartas a las 7 iglesias es que Dios se manifiesta en cada iglesia de una manera diferente. En la iglesia de Éfeso, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta en la iglesia de Éfeso? Versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor. Se presenta y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Juan vio, cuando volteó a ver, vio a uno que tenía 7 estrellas en la mano y que se paseaba en 7 candeleros. En el versículo 20 el Señor le explica que eran aquellas 7 estrellas que Juan había visto y que eran aquellos 7 candeleros de oro que él había visto. ¿Cómo dice el versículo 20? El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mis manos y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Lo que Juan vio es que todo líder, todo hombre de Dios al frente de un ministerio está en las manos de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que Dios se mueve en medio de su iglesia. Y Dios se pasea en medio de su iglesia. Y Dios habita en medio de su pueblo. Por eso, donde el Dios vivo está, no puede haber muerte. La iglesia. Y se mueve. ¿Se mueve cómo? Se mueve para observar, para ver si es deseado y si es buscado. Y se mueve entre la iglesia, ¿para qué? Para ver si se le ama, si se le adora. Y se mueve en la iglesia, y Dios se mueve en la iglesia. Y Dios conoce cada corazón y conoce nuestras intenciones. Dios sabe quién vino a adorarle con el corazón. Dios sabe quién acude por el compromiso. Dios sabe quién fue el que vino a la fuerza. Dios lo sabe todo, hermanos. Él visita la iglesia. Él se mueve en medio de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar de poder, porque no es una iglesia vacía, es una iglesia que tiene la presencia de aquel que dijo: estuve muerto, pero ahora vivo. Y ese es el Señor. Habrá alguno que alabe a Dios esta tarde. Esa es la presencia de la iglesia. Una iglesia viva,
una iglesia de poder, una iglesia que glorifica a Dios. Y le dice: el misterio de las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 pastores, los pastores a los cuales iba dirigida la carta. El problema de esta carta es que el mensaje le llega al pastor, y si el pastor no le predica a la gente el mensaje de Dios como vino, uno puede quedar bien con la gente, pero se mete en problemas con Dios. Y si yo le predico a la gente bien, yo puedo quedar bien con la gente, pero me metí en problemas con Dios. ¿Están acá? Aquí hay 2 cosas: el mensaje que se recibe. Por eso le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y el mensaje era para el ministro, porque el ministro, cuando predica, debe de predicar la palabra tal cual la recibió. ¿Están acá? Bájale un poquito, por favor. Y debe de predicar la palabra como la recibió. Y el pueblo debe de saber aceptar y recibir esa palabra. Pero hoy en día tenemos pueblo de Dios que piensa que se le tiró, que piensa que ay, por mí lo dijeron, que piensa y se sintió aludido. No, hermanos, no es así el asunto. El asunto es que acá el ministro recibe una palabra, un fluir, algo que Dios, es un mensaje que Dios le estaba dando, y le dice: escribe al ángel, escribe al pastor, escribe al que está ahí, para que dé este mensaje a los demás. Y una de las cosas es bien importante: en cada iglesia el Señor se presenta con una característica diferente. En Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas. En Esmirna se presenta como el primero y el postrero. En la iglesia de Pérgamo se presenta como el que tiene la espada aguda, ¿correcto? En la iglesia de Tiatira, ¿cómo se presenta? Hermanos, vinieron al culto, hermanos. En la iglesia, en el capítulo 3, en la iglesia de Sardis, ¿cómo se presenta? Hola, vos veniste al culto. En la iglesia de Filadelfia, ¿cómo se presenta? En la iglesia de la Odisea, ¿cómo se presenta? En cada iglesia se mueve diferente el Señor, pero de que en todas se mueve, se mueve. ¿Están acá? En toda iglesia el Señor está. En toda iglesia donde se predica su palabra, el Señor está ahí. Se presenta de diferentes maneras. Y entienda algo: Dios se manifiesta de diferentes formas. ¿Están acá? Ese es el problema que nosotros tenemos. En la iglesia de Éfeso no se presentó como en la de Esmirna, ni en la de Esmirna como en la de la Odisea. En cada iglesia se presentó de diferente manera, pero de que ahí estaba el Señor. ¿Están acá? Segunda característica de las cartas y de las iglesias: en toda carta el Señor sabe lo que está pasando en la iglesia. Ahí, en todos los versículos, en todas las cartas y en todas las iglesias, usted va a encontrar: yo conozco tus obras. En todas las cartas, en las 7, en la de Éfeso, dice: yo conozco tus obras. Dios sabe, Dios ha visto. Esta iglesia de Éfeso, me gusta cuando en esa omnisciencia de Dios, Él dice, versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, yo las conozco. Dios conoce. Dios sabe las veces que usted ha venido aquí a la iglesia sin ganas de venir. Cuando le ha alabado a Dios con gozo, cuando usted no tiene gozo. Cuando le ha alabado con fe, cuando no ha habido ni qué comer. Y Dios dice: yo lo vi. Yo vi tu esfuerzo, vi tu trabajo, vi tus obras, me las puedo. He visto tu trabajo. ¿Y qué más? Yo conozco ¿qué? Tu trabajo, tus obras y tu paciencia. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Dios sabe, Dios ha visto y Dios conoce lo que hemos hecho por Él, lo que usted ha hecho por Él. No le dieron gracias, no se lo aplaudieron, ni siquiera nadie lo notó, pero Él dijo: yo sí lo noté, yo sí lo vi.
Y yo sí vi aquel esmero con el que en la noche trabajabas, con el que a puras penas ibas ahí poniendo de poco a poquito. Dios lo vio. En toda iglesia está esa característica. Yo conozco tus obras. Y la tercera y última, hay más. Y la tercera y última, en toda iglesia de estas 7 el Señor dice: al que venciera. Y esto me enseña a mí que la iglesia y todos nosotros hemos sido llamados a vencer. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. La iglesia del Señor está llamada a ir hacia adelante, nunca para atrás. Si usted lee las siete cartas a las iglesias, se va a dar cuenta de esas y otras características. En toda iglesia el Señor está. Se mueve de diferentes maneras, pero en todas está. En toda iglesia el Señor sabe lo que está pasando. En toda iglesia hay un mensaje dado por Dios. Y en toda iglesia hay un estímulo al que venciere. Por lo tanto, la iglesia del Señor está llamada a vencer. Nosotros estamos llamados a creerle a Dios y a seguir adelante. Cada iglesia que le cree al Señor tiene algo también, el cual Dios les recrimina. A estos les dijo: dejaron su primer amor. A la iglesia de Éfeso era la iglesia de los inicios apostólicos. Era la iglesia que se inició en el aposento. La iglesia de fuego. La iglesia de poder, la iglesia donde la sombra de Pedro pasaba y que acontecía que los enfermos sanaban. La iglesia donde Dios se manifestó, donde había amor. La iglesia donde dice la Escritura que unos vendían sus propiedades y nadie tenía, pasaba necesidad. Y el Señor elogia a la iglesia, pero le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Toda iglesia tiene algo de imperfección. Tiene algo que olvidó. Tiene algo que dejó de hacer. Quitemos la iglesia, porque la iglesia no son las 4 paredes. Este es el templo. Ahora, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Tenemos un mensaje que Dios nos da. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos el hecho de que Dios lo conoce muy bien. Y tenemos el hecho de que Dios nos llama a vencer. Estar aquí o avanzar dependerá de nosotros, pero nunca nadie de los que le ha creído al Señor ha quedado avergonzado. El apóstol Juan recibe esta palabra y le dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos Apocalipsis, no es de asombrarse ni de asustarse, no, sino al contrario, hay una bienaventuranza para el que lee, para el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos por tu palabra, por tu presencia, porque tú te mueves en medio de nosotros. No queremos olvidarnos de ti, Señor. No queremos dejar de hacer lo que tú nos has llamado a hacer. No queremos dejar de recibir la palabra. Muévete en este pueblo. No queremos olvidarnos de nada. Queremos seguir siempre, Señor, adorándote y sirviendo. Ser del agrado tuyo todo lo que hagamos. Gracias por la esperanza que tú nos das de que tú regresarás por nosotros, pero del compromiso grande que tenemos de salir vencedores. Tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones. Dios conoce tu trabajo, mi hermano. Dios conoce las veces que has querido retroceder. Dios conoce tus obras, tus mejores hazañas, las veces que te has levantado cuando no tenías fuerzas para levantarte. Dios las conoce, porque esas fuerzas Él te las dio. Él sabe que has sufrido. Él sabe que también no has desmayado. Él sabe las múltiples oportunidades que has pensado en retroceder. Al que venciere, toda iglesia tiene ese desafío. Y todo cristiano está llamado a vencer.
Levántate en el nombre del Señor. Dios espera que tú salgas vencedor. Dios espera que no te quedes ahí. Al que venciere. Es una característica en todas las cartas de las 7 iglesias. Es porque Dios espera que cada hijo, que cada iglesia, que cada ministerio se levante en su nombre. Y el Señor honrará la fe de aquellos que en su nombre se levanten. Yo le invito en el nombre del Señor a que le crea a Dios. Y si esta noche hay alguien que no le ha abierto su corazón a Jesús, si esta noche hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, yo te invito esta noche que vengas a los pies de Cristo y le recibas como tu Salvador. Si tú estás acá, el Dios de los cielos habla y te dice: si vencieres, échale ganas, hermano. Persevera, mantente firme. Yo sé que las tribulaciones son muchas, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mantente firme, no te muevas, que tiene gran resultado esperar en el Señor. Pongámonos de pie todos y nos despedimos en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre y bendecimos a tu pueblo. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, porque tengo esperanza. Porque mi vida y mi casa, Señor, está segura en ti. Gracias, Jesús, por la salvación que nos diste. Gracias por librarnos de la tribulación. Porque no pasaremos por la tribulación como iglesia. Ayúdanos a mantenernos firmes. Y pedimos por nuestros parientes que no están en tus caminos. Oramos por ellos, para que sean alcanzados por ti. Llévanos en paz a nuestro destino, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria al Rey. Una ofrenda de palmas al Señor.